Mañana, ¿cómo que le dice usted, abogado? Licenciado Redondo, ¿cómo le va? Siempre le dice así. Ya conté la historia, no me la repetí. Buenos días, querido amigo. Bueno, buenos días, querido panel, querido maestro Ramiro Cepeda. Acá con la de Brasil, hoy por hoy. Aquí a la orden, encantado. Está neutro el hombre, ni México ni Ecuador, está Brasil. Escuchando con mucha atención lo que decía el panel, ¿no? Y bueno, siempre he creído que esta plataforma, este espacio, que yo no lo llamo diálogo, sino facultad de la libre expresión, nos permite poder ampliar siempre criterios en todas las vías, a la orden. Muy bien, ¿tú quieres comenzar? Sí, Osvaldo, yo veo la situación ya que favorece a dos gobiernos internamente. Al gobierno de López Obrador porque está en elecciones y al gobierno de Daniel Noboa porque también está en elecciones. Y en ambos pueblos ambos tienen una reacción favorable. Políticamente hablando, a interno del Ecuador, tú ves que esto le incremente el saldo político en la cuenta corriente del presidente Daniel Noboa, que le alcance a ganar sin despeinarse y con contundencia la consulta popular? Bueno, reiterando el saludo a la audiencia de 99. A ver, esto para mí es complicado. Yo soy presidente de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, un gremio que asocia a más de 200 especialistas en la comunicación de gobierno y política en todo el mundo hispano. Y justamente ayer me tocó excusarme de un comunicado en protesta, que obviamente yo no puedo obligar al gremio a no hacerlo, pero me excusé básicamente en mi calidad de ecuatoriano, más que por otra cosa. A ver, yo creo que lo que estamos viviendo es una situación atípica, totalmente impensable para cualquier... Yo puedo entender que la opinión pública filosofie alrededor del tema, tome una postura, pero por lo menos cualquier especialista en relaciones internacionales o derecho internacional sabe que estamos hablando de algo que simplemente es impensable, es indefendible. En ese contexto hay que ver dos consecuencias, ¿no? Y hacer dos comparaciones. Primero, como usted plantea bien, el frente político y el externo. A mí el frente externo me preocupa y bastante por dos razones. Primero, México es el país, para todos esos que esperan a la inversión extranjera como la gran fantasía neoliberal, cuando en el Ecuador nunca ha pasado el 1% del Producto Interno Bruto. México es el país que más inversiones tiene en el Ecuador. México es el país que tiene la mayor cantidad de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en tránsito. Y eso no lo puede entender una embajada concurrente, eso lo van a entender los especialistas. ¿Qué es una embajada concurrente? Cuando no hay representación diplomática, hay un tercer país que te ayuda. Y no creo que alguien se quiera tirar encima ese muerto de todos los problemas que tenemos ahí. En tercer lugar, tomemos en cuenta que México, digamos, se avecina una cumbre de mandatarios en Cuenca y lo más probable es que México la quiera boicotear. Ojo, México no es Granadina, México no es Tobago, México es la potencia. Ni siquiera el Reino Unido, que para ellos el Ecuador y Guinea Ecuatorial no se diferencian en mucho, incursionó nuestra embajada, como un caso, el de Assange, donde la justicia de Europa lo solicitaba por violación. Y no quiero comparar la justicia de Europa con la de Ecuador, donde todos sabemos que está tarifado y que todo está politizado, ¿sí? Ahora, en el campo interno, yo honestamente hay algo que dice Osvaldo Hurtado, siempre recuerdo ese Osvaldo Hurtado hasta de las costumbres de los ecuatorianos, cuando dice que los procesos sociales sabemos cómo empiezan, pero jamás cómo terminan. Entonces, yo no creo que haya unanimidad como existe en México. Ojo con ese detalle. Yo he leído comunicados, México es un país que conozco y he trabajado los últimos 20 años y voy seguido. Prácticamente en el debate presidencial y todas las fuerzas políticas representativas, obviamente el PRI, el PAN, la candidata opositora, han cerrado filas con el gobierno. A diferencia en el Ecuador, que usted ve a Sonneholzer, que no está de acuerdo, que usted ve a Zurita, que no está de acuerdo. O sea, no hay unanimidad en el Ecuador, eso es falso, por un lado. Y por otro, la parte que no entiendo, y aquí concluyo, que en eso sí alguien me la tiene que explicar, el correísmo era hasta ayer el aliado incondicional del gobierno nacional, que votaba con y a favor del gobierno incondicionalmente, incluso hasta les prestaba legisladores, porque eso de la ley de turismo yo no me como el cuento que hubo confusión. Entonces era una fuerza que estaba, en términos criollos, quedita, totalmente sometida a la agenda del gobierno. Yo honestamente
No entiendo en el contexto de que me parece que el gobierno se abre un frente justamente en un momento electoral con una fuerza política que nos guste o no, qué sé yo, nos caiga mal, etcétera, etcétera, representa la segunda fuerza nacional del país que acaba de perder las elecciones con casi 49% de los votos y que es la segunda fuerza parlamentaria y que es la fuerza que tienen los gobiernos locales más importantes. Osvaldo, ahora sí vamos a mi pregunta. ¿Tú crees que el gobierno nacional ha sumado los votos necesarios para ganar la consulta? Allá voy. Pues que te demoraste mucho en llegar, pues. No hay problema. Es que claro, no puedo hablar de efectos sin explicar las causas. Entonces, en el caso de la consulta, me parece que era una consulta donde solo el gobierno tenía o tiene dos vulnerabilidades. Obviamente, si usted pregunta, ¿está de acuerdo con la que la encuesta se termine? No me imagino a alguien votando que no. Pero hay dos preguntas que tienen un espacio de vulnerabilidad por hechos de articulación política, que son dos. La primera, lo de el contrato por horas laborales. Por horas, sí. La de los acuerdos internacionales. ¿Qué significa? Tiene espacio la articulación política, que son preguntas, porque a diferencia de Lasso por las circunstancias, ganando una pregunta ganaba, pero Noboa perdiendo una pregunta pierde. Y en este caso hay dos preguntas en las cuales hay vulnerabilidad porque tiene sindicatos, movimientos sociales, y a esa vulnerabilidad le sumas la fuerza opositora, que te guste o no, la más fuerte del país, a entrar activamente en campaña. A mí me parece que fue un tiro al pie lo que hizo el presidente y no creo que exista unanimidad, al menos tal vez en Twitter, en sectores conservadores, o que ya es esperable, pero no le encuentro sentido, porque al final del camino construye el anticorreísmo radical, que es lo que ha logrado polarizarlo otra vez en anticorreísmo y correísmo, ya está con el sí. Entonces, yo creo que esto puede tener consecuencias que solo las sabremos el día de las elecciones. Muy bien, Jaime Velázquez, por favor, adelante, Jaime Velázquez, que está en plataforma. Luisa, entonces, por favor. Hola, Jaime. Vamos adelante, Luisa. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué tal, Osvaldo? Un gusto saludarlo. Yo quería, para escuchar su opinión y ver qué le dice lo que le voy a comentar. ¿Usted conoce quién fue Sun Tzu? No, ¿lo recuerda? ¿No lo recuerda? Claro. El arte de la guerra. Exacto, general, estratega militar y filósofo de la antigua China. Y hay un pensamiento o una frase de él que dice lo siguiente: un hombre malo es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos para poder gobernar sobre sus cenizas. ¿Qué comentario le merece? Bueno, hay dos libros que son, primero, bueno, Luisa, qué gusto como siempre verla, para mí es un honor ser entrevistado por usted y siempre se lo he dicho en público, en privado, en cualquier espacio, lo disfruto mucho, gracias. A ver, hay dos clásicos para analizar estos temas en la política, el uno obviamente con la sabiduría milenaria china y el otro más cercano a la cultura occidental y a la historia moderna, que es el de Maquiavelo. Efectivamente, siempre los temas políticos nos plantean de alguna forma analogías o comparaciones o hechos o dictámenes o edictos en los cuales definitivamente siempre va a haber calificación a los hechos de los hombres, y en este caso indudablemente siempre va a haber una valoración en función de lo que dicen y hacen los actores de una guerra, de la política, etcétera. ¿Y a quién se le asemeja? Usted que siempre está sobre la picada y va siempre varios pasos más allá. Yo creo que el Ecuador tiene una gran maldición. El Ecuador todavía no sale, digamos, de esta polarización perversa que no nos hace ver más allá. Por ejemplo, el otro día escuchaba parte de la retórica que fue fundamentalmente del fracaso de Lasso, que parece que no entendieron algunos actores. Los que no están con el sí son narcotraficantes y están con los delincuentes. Por Dios, pues no es una opción democrática y es legítima. Entonces, me parece que no hemos aprendido nada de la última elección. Y en ese contexto, me parece que esto es como también escuchaba yo, es que ahora con la consulta vuelve la violencia, claro, y el resto del tiempo solo somos el país más inseguro del continente. Entonces, a mí me parece que el presidente Noboa está en una situación muy complicada, no solo política, sino sobre todo económica. Ahora, la otra parte es que si gana la consulta, y en eso coincido 100% con todo el panel y todo el foro, indudablemente llega en una posición de mucha fuerza, para efectos de, bueno, como que el pueblo va a decir, ya ganaste la consulta, ahora sí, dedícate a gobernar y esperemos que te merezcas reelegirte en febrero del 2025. Osvaldo,
mi última pregunta, ¿qué comentario le merecen las declaraciones hechas por el expresidente Rafael Correa pidiendo toda la sanción ejemplarizadora y más fuerte en contra del Ecuador a propósito de lo que ha ocurrido y de las diferencias con México? A ver, yo escuché ese fragmento de 30 segundos y también vi toda la entrevista. Y efectivamente ahí hay dos interpretaciones. La primera, o está explicando lo que le podría suceder al Ecuador, o la segunda, que es otra interpretación, podría ser la que usted me plantea. Ahora, yo creo que Correa es la gran maldición del correísmo. Por un lado por lo que dice, o por otro lado por lo que calla, ¿no? Acordémonos del caso, creo que fue, no recuerdo si Metástasis, uno de estos casos repugnantes, cuando ni siquiera lo habían mencionado y salió como campanero, por supuesto. Entonces, uno de los grandes problemas de Correa es la lengua que tiene, y creo que en un momento donde se reagrupan estas fuerzas para hacer oposición, debió mantener un silencio prudente. En todo caso, yo he visto la entrevista completa, he visto el fragmento, creo que está sujeto a interpretación, y en todo caso me parece imprudente totalmente el presidente, y en eso se parece mucho a Arauz, hablando de temas que no debía en el momento no indicado. Gracias de mi parte, estimado, Carlos, mi querida A usted, qué gusto verla. Querido Osvaldo, ¿cómo estás? Quiero plantear esta Amiga. pregunta en lo que usted maneja, que es la estrategia política. ¿No estamos convirtiendo a Jorge Glass en víctima? ¿No lo estamos convirtiendo como Ecuador, con las imágenes, con la fotografía en la roca, con el video, en todo, en algo así como lo que ocurrió con el presidente de Brasil, en donde es que lastimosamente el ecuatoriano tiene un corazón, con Lula tiene un corazón de madre y no le importa si fue un delincuente que robó, que hizo, que acosó sexualmente, o sea, no le importa nada. La imagen que están vendiendo es ¿por qué a él, como retórica, porque a él, al único lo tienen con una cámara encima y a Fito, por ejemplo, nunca lo tuvieron así? O sea, no estamos cayendo, yo sigo en este juego que nos pueden estar planteando del otro lado para de paso victimizarlo a Jorge Glass. Hola amiga querida, pero también corrijo, usted también es estratega política, no se haga la gringa que usted esto conoce perfectamente. Sí, se hace. He estudiado, pero no lo practico como usted. Sí, se hace. No lo ejerzo como usted. A ver, uno de los foros más amplios donde se discutió el caso Glass fue justamente esta radio. En esta radio estuvieron, yo recuerdo, yo soy asiduo, digamos, oyente, ya no sé si televidente, porque la radio se adaptó a los nuevos tiempos. En este espacio, ambas posturas durante el juicio y después del juicio han tenido espacio, y yo he logrado escuchar las posiciones. Yo llego a dos conclusiones. La primera, más allá de la culpabilidad o inocencia, me queda claro que es un caso que tiene una connotación política, y no solo política, estamos viendo diplomática, internacional, etcétera, 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 en ese sentido. Ahora, hay algo clave que acaba de decir usted, querida colega, que es el hecho, que es una pregunta medular: ¿dónde está Fito, por ejemplo? Ese es un tema importantísimo, ¿dónde está Fito? Porque el problema no tanto, o sea, coincido con Eduardo, ya está hecha, ya la falla, por no decir la palabra, ya está hecha. En este momento es más o menos como que eres un penalista y tienes que buscar medidas sustitutivas o la menor de las penas. Ojo con un detalle: en Angostura, recordemos a Uribe pidiendo perdón, haciendo pucheros en la Cumbre de Río, cuando la dirigía el presidente Hernández. Cuidado, o sea, no es así nomás. Ecuador no es Colombia. Y el problema para mí es lo que se puede venir más de lo que sucedió. Y ahí sí estoy bastante preocupado, y espero escuchar a Carlos Estarella y nos explique, nos dé más luces, porque es, creo, la autoridad en ese sentido. Honestamente, querida, yo tengo terror que el gobierno no envíe a los mejores hombres y mujeres del cuerpo exterior diplomático a la defensa del Ecuador. Yo creo que este es el momento. Ya está la metida de pata, ya fue. Pero en este momento, ante estos foros como la OEA, la CELAC, el Grupo de Río y todos los organismos regionales de los cuales somos parte y somos protagonistas. Alguien me decía, los rusos, los chinos, no les importamos, nosotros no estamos, lamentablemente estamos en la periferia. La liga que jugamos es la regional, donde México es una potencia. La diplomacia mexicana está altamente calificada y tiene una tradición de más de casi 200 años de asilo, de tradiciones, de estos temas. Entonces no puedes mandar, con todo respeto al actual canciller, que obviamente es la figura visible, pero tienes que mandar a frentear a los mejores hombres y mujeres del cuerpo exterior que conozcan de este tema, para que literalmente defendamos lo indefendible. Y dentro de aquel tema,
Glass es uno de los temas que para mí, coincido contigo, hay un sector de la población que lo considera, hay países que lo consideran un perseguido político al punto que le dan asilo, y hay sectores de la población que lo creen inocente o perseguido. Y yo creo que fue desmedido sacar la imagen de La Roca porque no es un reo de alta peligrosidad. Entonces, si el presidente, además, con todo respeto, no se debe hacer leña del árbol caído. Ya, yo coincido plenamente con el criterio de ustedes, ya no esto es un criterio también periodística, le dieron en eso, ya él está pagando su condena, pasó lo que pasó, sí, y ahí debió haber terminado. Exacto, pero ya usar las imágenes, sí, y yo vuelvo y repito, quienes me están diciendo, estoy siendo objetiva, no subjetiva. Sí, la verdad. Si fuera subjetiva estaría feliz diciendo qué bien lo que le han hecho. Estoy siendo objetiva, ya eso nos puede hacer caer incluso en vulneración de derechos humanos y más problemas para el Ecuador. Pero en fin. Querido. Yo tenía, ya que lo hacemos político un poquito y electoral porque es inevitable, yo tenía un amigo, que no voy a decir su nombre, que me dijo para ser alcalde de una gran ciudad del país, que no la voy a decir obviamente por respeto, y él me dijo, no, es que el correísmo me resta. Durante un mes le expliqué que era imposible ganar sin el correísmo y que el correísmo le iba a ayudar a ganar, y no, tenía gente que le hablaba en el oído, no, es que el correísmo te resta porque en Twitter, porque en tal radio dicen que es el demonio, etcétera, etcétera, o tal canal. Necesitas al correísmo para ganar. Finalmente no se fue con el correísmo y el correísmo ganó esa elección. Entonces yo a veces creo que alguien le ha dicho al presidente, construye y el anticorreísmo te alcanza para ganar la consulta. Ojalá sea así por el bien del presidente, porque yo creo que han levantado un monstruo innecesariamente. Muchas gracias, querido Osvaldo. Gracias. Le mandamos un abrazo a usted, querido amigo, y seguiremos como siempre conversando con el favor de Dios y escuchando sus criterios y sus análisis. Un abrazo, querido. Prometo, Eduardo, felicidades por las nuevas instalaciones, por si acaso, creo que es un templo de la libertad de expresión y la opinión. Un abrazo a todo el panel y a la audiencia. Gracias. Eduardo, muy bien. Solo una puntualización histórica, porque se ha mencionado, y Javier mencionó a Angostura, tratando de emular. Angostura fue febrero, por ahí, en los primeros meses del 2008. En octubre de ese año hubo el referéndum para aprobar la Constitución de Montecristi y el gobierno lo ganó con el 63%. Si es que el gobierno no hubiese sacado réditos políticos de eso de Angostura, no ganaba la Constituyente. Así es. Apenas la ganó con el 63%. Por eso estoy diciendo cómo algunos hechos se vendió como que se había atacado a la patria, y Correa era el gran defensor de la patria y le dio aliento para aprobar la constituyente con el 63%, ni siquiera que fue una mayoría abrumadora. O sea, ya se estaba hablando de que la constitución del 2008 no era tan perfecta. Llegó con aliento a ganar el referéndum constitucional. Vamos a ver qué pasa con las preguntas. Si el presidente gana, me reitero, habrá valido la pena políticamente.